Hola, estoy por aquí para mostrarles la diferencia de texturas, aprovechando que estoy haciendo estas pruebas y estas muestras. Esta la realicé solamente con este cordón interno y una hebra. Ok, este es pabilo, aquí le llamamos así en Venezuela, esto es hilo de algodón. Y esta la realicé con el mismo cordón de algodón también de pabilo y le coloqué además 4 hebras. ¿Ok? Y estoy tejiendo con una. El cordón viene internamente está realizado con 9 hebras. ¿Ok? Pero vean la diferencia, lástima que ustedes no pueden sentirla, pero la diferencia es bastante comparada con esta, que es más aguadita. Esta es más durita. Incluso aquí pueden notar que aquí hay muchísimas más vueltas comparado con esta, porque además también me ayuda a que la puntada sea más larga. Ok, vean la diferencia de la puntada. Y incluso aquí hay, vamos a suponer, voy a colocar aquí arriba, para llegar a ese tamaño, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreras. Para llegar a ese tamaño en la mochila con solo hilo, tendría que realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreras. Y bueno, se ve esto también es importante cuando ustedes vayan a realizar sus trabajos, porque dependiendo de lo que vayan a hacer, pueden darles textura, grosor con ese truco de los hilos. En mi caso yo quiero hacer es una mochila con 2 asas ajustables, tipo mochila de colegio. Entonces por eso quiero hacerla así durita. Y bueno, he hecho varias muestras y ahora sí, esta me gusta. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal. Iré subiendo poco a poco información y videos. Próximamente tendré un tutorial completo de una cartera tipo clutch, modelo Ojos de Fátima. Ella va con cierre y todo. También me pueden seguir por mi Instagram con el nombre de Nelita Crochet Design. Anímense, suscríbanse, que bueno, eso es importante para seguir creando contenido y seguir con ánimo en este nuevo camino. Muchas gracias, nos vemos.